Muy buenas tardes. El día de ahora tenemos a un invitado muy especial que me interesa muchísimo conocer algunas de las ideas que él tiene acerca de cómo nosotros desde la academia podemos aportar algunas ideas para la construcción de la nueva ley de turismo. Me encuentro con el magíster Edson Larrea Sánchez, quien es director de la plataforma de turistiqueros, y entonces me gustaría que usted nos pueda comentar cuál ha sido su experiencia profesional y su formación en tema del sector turístico. Le doy el paso a usted. Muy bien, muchísimas gracias Daisy por la invitación. Como usted lo mencionó, soy director de proyectos de Turistiqueros, es una agencia de desarrollo y promoción de destinos. Escribo notas relacionadas a la actividad turística para Entorno Turístico de México. En Facebook se lo conoce como Hablemos de Turismo, y para Escafandra News de Canadá, para el mercado hispano. Docente, investigador, fui coordinador de carrera del Tecnológico Vicente Rocafuerte acá en Guayaquil durante un periodo de 8 años. He trabajado justamente como docente, consultor turístico, director del proyecto Experiencia Capol, que es el tour oficial del Club Sport Emelec, el primer tour de estadio ya organizado como tal, ¿no? Como producto turístico. Y bueno, en fin, he participado en algunos seminarios, en algunos congresos como ponente, ¿no? Sí. Usted me menciona que, por ejemplo, usted en este caso vendría a representar a dos sectores en el tema turístico, que uno sería desde parte de la academia, como ustedes ha sido participado parte de la docencia, y otra de las participaciones que usted tiene es desde la parte de servicios, con la promotoría que usted hace de esta agencia con la plataforma de turistiqueros, ¿verdad? Correcto, pero podríamos más enfocarnos con turistiqueros. La academia ya tengo 4 años que salí. Ya, muy bien. Entonces, me gustaría abarcar la primera pregunta, y es que usted, por ejemplo, ¿qué elementos considera usted que son importantes para dentro de usted, del sector donde usted se encuentra, que se debería incorporar en la ley, en la nueva propuesta que está construyendo las autoridades del ministerio en cuanto a la ley de turismo? Ya, muy bien. Hay que considerar algo. Esta ley ya existen de años anteriores, han existido ya más propuestas de ley. Lo que tiene que marcar la diferencia, esta que se está iniciando, lo positivo que yo le veo es que han sido un poquito más abiertos a ser participativos. ¿A qué me refiero? A través de una plataforma o a través de un link, empezaron a abrir preguntas de qué es lo que se quiere o qué buscaban los profesionales que estén en esta ley. He leído que muchos están pidiendo, bueno, o sea, están enfocando en créditos, se están enfocando en esto, pero ojo, la ley no busca eso. La ley lo que busca es justamente cuáles son las reglas de juego, cuáles van a ser las competencias justamente para armar un proyecto de ley que justamente beneficie la actividad turística. Lo de préstamos, lo de créditos, inclusive la parte del profesionalismo, eso tiene que verse en los reglamentos. Cuando ya esté aprobada esta ley, ahí vienen las partes de reglamento o de leyes o de regímenes especiales. Esta ley lo que se está es construyendo el nuevo escenario donde se va a trabajar la actividad turística. Eso hay que recalcarle muy interesante. O sea, eso hay que recalcar muy importante. No es que es abierto para que se incluyan actividades que todavía no están regidas o que todavía están simplemente propuestas. Entonces, eso es lo que hay que recalcar. Ahora, el que es participativo, que busca ser participativa, eso yo lo veo excelente. Eso yo lo veo con muy buenos ojos, pero hay que ver hasta qué grado de alcance es esa participación y hasta dónde. Porque
lo que se puede decir, y eso es lo que se ha evidenciado el COVID. El COVID evidenció que las políticas públicas dictadas por un organismo no están de acuerdo a la realidad práctica de los destinos. Entonces, lo que tiene que ver esta ley es que lo que se va a plasmar dentro de sus artículos, dentro de sus capítulos, sean acorde a la realidad del destino y de los servicios turísticos. Eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que... Sí, sí. Como usted menciona, por parte de las autoridades, el ministro de Turismo, pues en un comunicado que él da en las páginas oficiales, pues que lo que se intenta es que la comunidad en sí, tanto los consumidores como la parte de los prestadores de servicio y el Estado, pues se integren en esta formación, en esta construcción de esta nueva ley, y justamente es para aplacar, porque el sector turístico es uno de los ámbitos que mayormente se ha visto afectados durante la pandemia. Tomemos en consideración esto también. Y también en las plataformas de esta autoridad, pues él menciona que los ejes centrales bajo lo que se pretende plasmar esta normativa actual, pues viene a ser en el ámbito de la sustentabilidad, el aporte y la iniciativa a la participación de los sectores, y como usted menciona, que es básicamente no crear otras fuentes de actividades turísticas que se vayan a hacer, sino más bien con las que ya tenemos presentes, es, por ejemplo, que se ajusten a las necesidades actuales. Es eso, ¿no es cierto? Es correcto. Perdón, Síganme. Lo que tiene que hablar con esta ley es justamente va a ser la base para el nuevo modelo de gestión. Lo que necesita el país en el sector turístico, por decirlo así, necesita un nuevo modelo de gestión, un nuevo modelo de gobernanza. Y para aplicar ese nuevo modelo de gobernanza, tiene que haber justamente esa reforma en la ley de turismo. Entonces, eso es lo primordial que se debe trabajar. Eso es lo que yo considero que es lo que apuntan, que es lo que buscan. Si queremos cambiar el modelo de gobernanza turística del país, pues se debe trabajar en una ley de turismo que justamente afiance, que tenga las bases necesarias para poder hacerlo. Sí, muy bien. Ahora me gustaría hacerle otra pregunta, que considerando lo que habíamos dicho anteriormente con la problemática y la afectación que ha tenido esto de la pandemia del COVID-19, precisamente al sector turístico, ¿usted podría decirme cuál ha sido los cambios más drásticos que usted ha podido detectar en su área de trabajo, que es en la promotoría de las actividades turísticas en el país? Usted como actor turístico, ¿cuál opinaría que son esos cambios más drásticos que se han dado? Muy bien, los cambios más drásticos que yo podría ver, bueno, ya después de todo esto nos cayó como un balde de agua fría, nadie sabía cómo trabajar o nadie sabía cómo empezar, pero se empezaron a trabajar protocolos de bioseguridad. Y ojo, los protocolos de bioseguridad no fueron inventados el año pasado, existen de hace mucho tiempo atrás. Simplemente lo que se tuvo que hacer es sacarlos, leerlos, reactualizarlos y ponerlos a la práctica. Pero los protocolos de bioseguridad siempre han existido. Entonces, esta fue la oportunidad. Hay que verle lo positivo del COVID, que fue la oportunidad de poder implementarlos y que tanto los prestadores de servicios turísticos, los destinos y los consumidores empiecen a tomar en consideración esos protocolos y aplicarlos. Y es lo que ha habido o lo que se ha evidenciado, que hay por lo menos ese grado de corresponsabilidad, tanto del destino, de los servidores y como del consumidor, en tener siempre presente lo del aseo, lo de mascarilla, lo de gel, lo de alcohol, de guardar en ciertos lugares el distanciamiento físico. Entonces, digamos que eso ha sido valorable. Lo otro que yo podría considerar es que justamente, como lo dije en la pregunta anterior, que eso en el momento oportuno para rediseñar
no a la reinvención, creo que esa palabra no, para mi criterio no está acorde, sino que rediseñar y reprogramar eh, las actividades turísticas dentro de los lugares, dentro de los destinos, reprogramar los modelos de planes de desarrollo. Entonces, eso es lo que ha evidenciado, bueno, es lo positivo que ha habido en el país. Entonces, hay algunos planes turísticos que salieron hace 2 o 3 años, tuvieron que ser reformulados, implementar dentro de ello un plan de contingencia, comité turísticos técnicos especializados para la prevención de, comité de emergencias turísticas. Entonces, eso es lo positivo que yo veo o que he visto, y a nivel mundial, no solamente en el Ecuador, que se han implementado. La OMT está implementando un nuevo modelo, un nuevo código ético para el turismo, ya de prevención para estas actividades. Porque hoy estamos hablando del COVID. Después de 2 o 3 años puede surgir otro tipo de calamidad, otro tipo de pandemia. Entonces, ya con esas bases, con un comité de emergencia turística, entonces ya por lo menos ya tenemos una guía para replantear y cómo poder afrontar estas circunstancias. Eso es lo que yo veo positivo que ha dejado esto para el rediseño. Y bueno, pues los números, saldos a favor, pero los saldos en contra han sido muy notorios, pero ya en Europa y en México y el parte del Caribe ya ha habido un proceso de reactivación interesante, llegando a cifras del 2019, por ejemplo en España, el tráfico de los aeropuertos ya está llegando a las cifras que tenían 2019. Lo mismo la afluencia de turistas para México y el Caribe, ya se empezaron a reactivar ya los cruceros. Es más, el día de hoy finalizó el proyecto piloto del crucero más grande del mundo, que es el Sea and the World de Royal Caribbean. Ya terminó su trayecto, están esperando cuáles son los resultados, entonces en base con eso, ya con la activación de los cruceros. Los eventos presenciales ya se están dando de una manera con un 60% de aforo. Entonces ya empiezan a combinarlos, a hacerlos híbridos. Entonces, el proceso se está dando. Ahora, ¿qué tiene que empezar a hacer Ecuador? Bueno, establecer su hoja de ruta, que es lo que no ha hecho. Y ese es el gran problema. Ecuador todavía no ha establecido su hoja de ruta. ¿Cuáles van a ser las alternativas o cuáles van a ser las herramientas o las estrategias del turismo del Ecuador post pandemia? Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar todo, desde la academia, desde los estudiantes, desde los profesionales, desde los de destinos. Todos empezar a trabajar cuál es la hoja de ruta para reactivarnos ahora sí. Eso es lo que empezamos a trabajar. Sí, considerando algunas, por ejemplo, usted dice qué acciones se están tomando por parte de las autoridades. El plan de vacunación, con respecto al plan de vacunación que se ha hecho, yo considero que es muy importante que se haya mencionado que a los prestadores de servicio pues tengan esa oportunidad para vacunarse, para que la actividad pueda seguirse desarrollando. Es una buena opción para fomentar y para hacer que se reactive el turismo en la parte del Ecuador para que no siga afectando, por tanto, de los ingresos económicos que aportaba a muchas de las localidades en cuanto a los beneficios a nivel local que tenía. Es correcto. Sí, yo también doy visto bueno para eso. Es más, la vacunación, indistintamente a cualquier sector, es prioritario. Lo están haciendo todos los países, Estados Unidos, en España, Italia, empezaron con la priorización a la vacunación a todo el sector, pero yo consideraría un poquito más allá. ¿A qué me refiero? Hacer una revisión exhaustiva de cuáles son, por ejemplo, si todos los locales, todos los establecimientos turísticos registrados y los no registrados están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Eso hay que tomar en cuenta mucho, porque ojo, la vacunación está bien, el personal está bien, pero tú tienes dentro de tu establecimiento
tener, tú tienes que seguir manteniendo los protocolos. Entonces, cuidado, nos dormimos en los laureles creyendo que la vacunación es todo. Por eso digo, hablamos de una corresponsabilidad. Y también por parte del consumidor, el consumidor tiene que exigir que el establecimiento cumpla con las normas. Ya. Entonces, es un trabajo tripartito ahí. Sí, es verdad. No centrarnos solamente en la problemática de ahorita que estamos cursando, que es la pandemia. También hay otros problemas medioambientales del mismo sector turístico que está causando a todas las comunidades. Entonces, me gustaría pasar a la siguiente pregunta. Por ejemplo, que sería esta. ¿Qué medidas usted consideraría que puede beneficiar a la mayoría de los actores turísticos y que se debería considerar de igual manera en la ley que se está replanteando actualmente? Creo que una de las, por ejemplo, sería para los destinos, y yo creo que un factor importante es la profesionalización del sector. Profesionalización del sector. Que justamente los destinos, los prestadores de servicios turísticos, tenemos un personal muy capacitado, muy competente, pero justamente falta ese voto de confianza para el personal turístico. Y eso debería estar reflejado también dentro de la ley. Ojo, la ley no es una ley de profesionalización, pero sí debe existir una base dentro de la ley que justamente empiece a defender la profesionalización del sector. Entonces yo creo que algo que se debe considerar es justamente aquello, la profesionalización del sector turístico. Con esto, generando esa confianza dentro del prestador, ese es un factor muy, muy interesante, porque inclusive dentro de la academia forma tantos años y tantos años botas profesionales. Entonces, también generar el acceso al emprendimiento turístico, líneas de crédito, y ojo, vuelvo a repetir, y eso tampoco va a estar en la ley, pero debería ser considerado dentro de reglamentos especiales. Acceso de crédito para que justamente el profesional en turismo, el joven que se gradúa, empiece ya a emprender en el área. Y esa es la gran dificultad, que a veces no todos tienen el acceso para hacerlo. O el crédito para poder implementar sus emprendimientos. Pero esa situación es, como les decía, hay que empezar a trabajar, no desconozco en parte cómo se empezaría a trabajar estas propuestas, pero yo sí considero que algo importante debe ser el acceso al crédito y la profesionalización del sector. Es más que seguro que justamente como te comentaba, esta ley es una ley orgánica, y debería considerar apéndices relacionados a la profesionalización, al emprendimiento y el incentivo a la inversión y al crédito. Creo que eso es que se debe tomar en medidas URG. Sí. Por ejemplo, acotando a lo que usted está mencionando sobre la iniciativa, pues el ministro Niels Olse había comunicado que algunos mecanismos que se pretenden mencionar en la normativa, pues son algunos que están encaminados al mejoramiento de los servicios turísticos, y también a la conectividad para que el Ecuador pueda plasmarse a otros países y de igual manera que el transporte, pues la conectividad entre estos distintos países, pues de alguna manera fomente y promocione al país. Entonces, en ese sentido, veo que también hay una fuerte participación por la parte de la inversión
y el fomento productivo que el ministro intenta incentivar con la lista de delegados que él conformó para la formación de esta normativa. Entonces, sí, y perdón que le interrumpa. Sí, sigan nada más. Basándonos en eso, lo importante para recapitular su pregunta, en este caso la respuesta es contar con los mecanismos necesarios para la promoción turística. Se debe considerar la creación, ya hubo hace años mucho atrás, del Fondo de Promoción Mixta. En un fondo de promoción mixta, trabajar a través de una OGD, un fondo de promoción, un PRONTUR, y empezar a poder promocionarnos, porque lo que no se ve, no se vende. Entonces, es algo interesantísimo y es algo importante empezar justamente a tener un organismo suscrito al ministerio que pueda justamente, como lo decías, dentro del fomento productivo, empezar a captar, a promocionarse y a captar inversión para el país. Ya sea desde hotelería, desde operación o de otro tipo de servicios como conectividad. Por ejemplo, Rusia, aerolíneas rusas, se les ha un poquito dificultado el acceso a lo que viene a ser Asia y el Pacífico de Asia. Entonces, y ellos están buscando como segunda opción el Caribe y Latinoamérica. Entonces, a través de conectividad de cielos abiertos, captar ese mercado ruso, que es un mercado muy, muy, muy exquisito, que genera y que paga mucho. Entonces, empezar a buscar eso. Esa es una de las cuestiones que debe estar claras dentro de la ley. Y de ahí sí, considerar el profesionalismo, considerar el acceso a crédito y poder ahí generar el emprendimiento. Pero creando un fondo de promoción que vaya acorde a la productividad del sector turístico, eso es importantísimo. Y ver qué nichos, qué mercados estratégicos, qué mercados emergentes empiezan a trabajar. Y ahí está la oportunidad. Sí. Sí, considero que eso de la conectividad en sí pues, puede beneficiar muchísimo a que el Ecuador pueda promocionarse a las distintas localidades del mundo. Y también me gustaría que usted pudiese, con lo que ya ha dicho, poder complementar un poco. ¿Cómo entonces esta promoción podría de alguna manera impulsar al sector turístico del Ecuador y que esto de alguna manera nos ayude a aplacar todas estas afectaciones que hemos tenido a partir de la pandemia que se ha generado en todo el mundo? Como te decía, trabajar una hoja de ruta, que es lo que no se está trabajando. Entonces, si vamos a implementar fondos de promoción justamente para promocionar y comercializar, el destino Ecuador es en la selección. ¿A qué mercados prioritarios? ¿A qué feria vamos a participar? Ecuador en los últimos años no ha participado en ferias. Bueno, hablo del 2020 y 2021. Entonces, seleccionar cuál es el presupuesto destinado a promoción turística. 2, empezar a trabajar con los operarios de los destinos, que en este caso son los municipios y las prefecturas. Darles, y está dentro de las competencias, justamente trabajar en conjunto para promocionar los atractivos turísticos que ellos tengan o los productos. Es todo un ordenamiento territorial turístico de promoción y comercialización. Eso se debe trabajar. Entonces eso debe trabajar. Y eso es, ojo, mediano y largo plazo. Eso no es inmediato. O sea, el retorno no es inmediato. El retorno es mediano y largo plazo. Porque la gente, el viajero internacional prepara sus viajes con hasta 6 meses, 1 año, 2 años de anticipación. Ahorita la gente que está ávida por salir son los que no han viajado en el 2020. Entonces, todo el 2020 empezaron a preparar a qué destinos querían viajar.
Y entonces ahí sacaron ventaja ciertos países que empezaron a trabajar en el 2020, como Colombia, por ejemplo, como Perú, a implementar sus estrategias con operadores asiáticos, operadores europeos, operadores norteamericanos para promocionar su destino. Y es lo que no ha trabajado Ecuador. Sí. Ahora me gustaría es como abordar de manera general lo que hemos expuesto en esta entrevista, y es que, por ejemplo, conocemos muy bien que el sector turístico es uno de los ámbitos que pues puede ayudar al desarrollo territorial de una localidad, de un país en específico. Pero también entendemos que a partir de ese beneficio que puede tener para las localidades y para la comunidad, entendemos que desarrollar esas actividades pues tiene un cierto impacto en el medio donde éste se desarrolla, afectando principalmente a lo que es la naturaleza. Entonces me gustaría preguntarle, desde el sector turístico, ¿qué acciones considera usted sean las más necesarias y que pueden ayudar a reducir estos impactos ambientales que se van generando durante el desarrollo de la misma actividad? Esto ya puede ser parte de transportes, dentro de la planta turística, e inclusive cuando se están desarrollando las actividades turísticas dentro de una zona geográfica. Muy bien. Existen programas, y muy buena pregunta, existen programas, acciones que justamente ayudan a controlar o a mitigar el impacto ambiental dentro de la actividad turística en un territorio. Por ejemplo, los hoteles aquí empezar a trabajar con Biosphere, una certificación internacional, o con Clean Grade, según sello verde, un llave verde en este caso, que control de reducción de electricidad, de agua, en los vehículos, cierto control sobre sus instalaciones, sobre sus servicios. Eso es lo ideal, pero ojo, para eso se necesita, como usted también te decía, la corresponsabilidad también del prestador de servicios turísticos. Es toda una campaña en la que se debe trabajar. Sin los recursos naturales y culturales no se puede crear turismo, no se puede vender. Entonces, y la comunidad también tiene que ser partícipe sobre aquello, sobre controlar y cuidar el medio ambiente. Entonces, por eso es que es interesantísimo, es de vital importancia, que se crean planes verdaderamente de sostenibilidad ambiental, planes de gestión de riesgo. Y ahí también entran, como también te lo decía, los municipios, que son los operarios de los territorios, a través de sus distintos departamentos, empezar a trabajar en conjunto. Es lo ideal, lo idóneo para empezar a trabajar así. Empezar a formar implementar políticas, ordenanzas, políticas de control y regulación al medio ambiente, que los servidores turísticos y los prestadores de servicios turísticos justamente sean corresponsables dentro de aquello, campañas de sensibilización y concientización a la comunidad, a la población local y al consumidor. Hay que elaborar un programa de gestión ambiental a nivel nacional. Y ahí también es vital la academia. Entonces, es más o menos como se debería trabajar. Y hay organizaciones internacionales como UNESCO, como la OMT, como Forest Train, que justamente ayudan. Ramsar, justamente son los que están pendientes de que justamente se cumplan estos parámetros, estos indicadores de control ambiental sobre los destinos y sobre los servicios turísticos. Eso es lo que se puede empezar a moldear e implementar acá.
como una de las medidas. Ojo, no es la solución, pero por algo se debemos empezar a trabajar. Sí. Quisiera retomar algo que usted comentó, que hablaba sobre la certificación. En esta cuestión, pues sí me gustaría que usted desarrollara un poquito qué opina, porque también consideremos que el tema de la certificación, por una parte, pues para acceder a esta se deben cumplir con una cierta serie de indicadores. Y por otra parte, también es que nos estamos dando cuenta que es un tema netamente mercantil, o sea, el considerar una certificación para dar a conocer a los consumidores qué cumplimientos estamos acotando. Entonces, sí me gustaría que comente un poquito qué opina en cuanto a la certificación y cómo se está utilizando esto solamente de manera comercial, cuando en realidad lo que se debería considerar es que esto permita, a partir de esto, tanto los propietarios como los consumidores, pues se pueda crear una conciencia colectiva alrededor de estas certificaciones. Sí, totalmente de acuerdo, y dependiendo de qué tipo de certificaciones vas a adquirir. En una certificación que los parámetros o los indicadores no requieren de mucha, o son, digamos, es que ahí también viene nuestra tema de delicado, porque ahí también tiene que ver la honestidad y los valores del que vende la certificación como del que la adquiere. Es un tema muy complejo y es de mucho análisis, y te lo digo en esta manera. A mí me invitaron a participar y formo parte de Blue Flag. Blue Flag es el programa de bandera azul, Blue Flag, un programa de certificación y galardón internacional. En Ecuador no hay Blue Flag, no hay ninguna playa que sea certificada Blue Flag. Pero ya desde el 2020 ya existe la operadora responsable de certificar por Blue Flag. Ya, entonces viene ya la certificación internacional. Y te doy este ejemplo. México, siendo México tiene los mismos problemas ambientales que nosotros tenemos. Tenemos los mismos procesos, tiene los mismos problemas en los procesos administrativos que nosotros tenemos. Inclusive los tienen hasta más. Pero ellos, toma nota de esto aquí, es interesantísimo, ellos desde el 2012 sufriendo dos problemas graves de contaminación. La del Golfo de México, que se derramó esos barriles, y otro más que no recuerdo ahorita, pero ellos desde el 2012 llegó Blue Flag a través de otra operadora de allá de México, llegó Blue Flag a este país. Y desde el 2014 empezaron a certificarse sus playas. En la actualidad tienen 91 playas certificadas. Y ese ha sido uno de los baluartes que ha indicado que México en los últimos tiempos, su modelo de gestión de playas que ya se escuchaba que Acapulco, que Cancún estaban en declive, empezaron a resurgir a través de la certificación, a través de esta certificación Blue Flag. Entonces empezaron a fortalecerse California, Los Cabos, Acapulco, Cancún, Riviera Maya, y empezó justamente esa inversión a llegar, porque cumplir con los parámetros de Blue Flag, que son 33 parámetros, son exigentes. Calidad de agua, calidad de arena, controla a los prestadores, los municipios como operarios, un control de sus aguas lluvias, de sus aguas servidas, que no defoguen en el mar. Entonces es todo un proceso interesantísimo. Colombia también ya tiene, desde el 2018 ya tiene Colombia y tiene 2 playas certificadas en lo que viene a ser el sector del Caribe. Entonces, por eso digo, hay certificaciones y certificaciones. Todo depende de qué tipo de certificaciones tú quieres obtener, y 2, de la calidad, y más que todo de la calidad de los valores, de cómo tú los quieres obtener. Entonces, porque todo el mundo te vende, todo el mundo te va a querer vender ciertas cosas,
pero es la rigurosidad del procedimiento, es el que evalúa y avalúa que eso vale la pena. Y te invito a que tú veas, ingreses blueflag.org y empieces justamente a conocer cómo son los procesos de ellos. Y en Ecuador ya tenemos Blue Flag. Y aquí estoy haciendo una pequeña cuña. Ya me invitaron a formar parte justamente de este equipo, y es lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses, socializando y visitando a los municipios playeros. Ya hemos tenido reuniones con el Ministerio de Ambiente, con prefecturas, con CONGOPE, con AME, justamente socializando la importancia de Blue Flag en el manejo de gestión de destinos costeros del país. Me gustaría agradecerle muchísimo por su participación, y también me gustaría terminar con esta última pregunta, que sería, por ejemplo, de lo que hemos abordado. ¿Usted cómo considera en qué debería enfocarse el turismo en el Ecuador para que éste sea capaz de abordar todas las temáticas de tanto de la comunidad, cómo se va vinculando con los demás países, y de igual manera cómo puede ayudar a conservar a la naturaleza? ¿A qué debería enfocarse el turismo en el Ecuador? Bueno, esa pregunta es amplia, esa pregunta es amplia, o el tema es muy amplio. Es que el turismo lo hermoso del turismo es que es multisectorial y transversal. Eso es y el turismo abarca muchos componentes, o está presente en muchos componentes, en muchas acciones. Lo que se debería trabajar es en un modelo de gestión sostenible del sector turístico en el país. Entonces, cuando hablamos de un modelo de gestión sostenible, una gobernanza clara, entonces, en cualquier campo de acción que la actividad turística vaya a desarrollarse, va a estar bien amparada, bien trabajada. Pero cuando tenemos un modelo de gestión sostenible real, eficiente, con palpable, con indicadores realmente medibles, hay que construir indicadores medibles que sí logremos alcanzarlos. A veces con el error de querer ponerse metas, a veces metas un poco inalcanzables, y es que fallan los procesos. Ecuador tiene todo, y suena trillado esto porque se ha escuchado tantas veces, pero Ecuador tiene todo para ser justamente una potencia turística. Ecuador tiene todo. Lo que se debería trabajar eso en el modelo, en su plan. Su plan es justamente, como te dije, su transversalidad. Es lo que le da del sector turístico, es lo que le da todas esas fortalezas. Entonces, empezar a trabajar, por ejemplo, a clusterizar, que los destinos empiecen a crear mancomunidades, los destinos locales, los municipios, empezar a trabajar clúster, OGD, mancomunidades. Entonces, y con planes de ordenamiento, con planes de desarrollos realmente que no sean realmente una tesis, sino que sean realmente aplicables, porque el plan simplemente es la hoja de ruta, son las acciones, es el plan de acción, es el que va a si es que el plan fue efectivo o no. Entonces, por eso te decía, acá en Ecuador, un modelo de desarrollo sostenible a nivel global, justamente que sean con indicadores reales, alcanzables, medibles, es justamente lo que va a permitir que en cualquier campo cultural, ambiental, ecoturismo, como lo quieran llamar, como lo quiera trabajar, va a dar resultados porque se maneja con un modelo único de sostenibilidad. Entonces, eso es lo que se debe trabajar. Y no hay que inventarnos el agua simple, justamente. Hay modelos que se puede trabajar y adaptarlos a la realidad de nuestro territorio. Adaptarlos a la realidad. Entonces, para eso, un análisis FODA real del sector turístico. Y ahí también ser participativos. La ley simplemente, como te dije, la ley simplemente son las bases. Es el plan de acción lo que va a permitir que la actividad turística realmente tome su campo de productividad necesaria.
Eso es lo que hay que trabajar. Desde la academia hay muy buenas universidades, todos los estudiantes que están aquí justamente sacar proyectos a través de vinculación, de trabajo de tesis, a través de artículos científicos que van a aportar al desarrollo turístico del país. Entonces, miren todo el componente que se puede trabajar. Sí, me parece que usted ha acoplado una de las necesidades básicas, que es parte de la academia y la participación de las comunidades, y que justamente estos planes se ajusten a la realidad del país, a las necesidades del país, que se vayan adoptando, puede ser prototipos de países extranjeros, guiarnos de cómo la parte exterior está intentando reformular esta parte de planes de sostenibilidad, pero que nosotros, en lo que se trata del Ecuador, que intentemos ajustar a las necesidades básicas que tiene nuestro país. A mí eso es algo que yo rescato y que por parte de la academia rescatamos muchísimo la importancia que tiene de reajustarse a las necesidades de cada país para que pueda responder a las necesidades que tiene cada uno, que sea algo que se pueda cumplir y que no solamente se planee. Esa es la intención. Totalmente. Ajá, sí. Esto es lo que se trata de la entrevista y quería agradecerle muchísimo por su participación en esta entrevista para que nosotros como parte de la academia podamos reformular algunas ideas y que se pueda plasmar en la parte de la nueva ley, que también es algo que se agradece muchísimo por la parte del municipio y de las autoridades que pues de alguna manera intenten hacer que esta sea una acción participativa y que se pueda considerar la experiencia desde los distintos sectores. A mí me parece que es algo óptimo y que de alguna manera puede ayudarnos muchísimo. Mira, en Loja, perdón que le interrumpa, en Loja, sí, en la próxima semana, el 2, 3 y 4 de Loja, habrá un evento llamado Convention Tour. No sé si lo he escuchado. Convention Tour. Loja. No. Bien. Es va a ser la convención de profesionales del sector turístico. Ahí también estaré presente y invitado en un foro. Y va a estar el ministro. Y justamente esta convención de profesionales es justamente, se van a abordar muchos temas: empleo, legislación, conectividad, planes de ordenamiento, en fin, muchas cosas. Y la idea es justamente entregarle, después de esta reunión, hacer así, entregar una propuesta de parte de este evento de Convention Tour de los profesionales en turismo, justamente no tanto al ministro, sino que al gobierno, para que pueda ser ejecutado. De la central, porque usted es de la central, ¿verdad? Sí, de la central. De la central, justamente Enrique Cabanilla, que es el director de la carrera de turismo, que somos amigos. Él va a estar presente justamente dentro de este Convention Tour. Y también va a dar sus aportes desde la academia. Es un gran profesional al que tengo el gusto de conocerlo. Entonces, miren, todos nos estamos sumando, costa, sierra, región amazónica, todos nos estamos sumando para justamente crear queremos ver al Ecuador justamente en los sitiales que merece dentro de la actividad turística. Así es. Entonces, eso es lo que estamos formando, eso es lo que estamos armando. Me parece un aporte súper grande. Y le agradezco muchísimo. Quisiera detener en este momento la grabación